Muchos creen que porque una fruta es natural, no sube la glucosa, pero algunas lo hacen peor que un refresco. Y lo más grave es que, en muchos casos, son las mismas frutas que los diabéticos comen a diario convencidos de que están haciendo algo saludable. Por eso, en este video te mostraré las 5 frutas que más disparan tu azúcar, las que peor se comportan en un cuerpo con diabetes o resistencia a la insulina. No porque sean malas en sí mismas, porque su concentración de azúcar y su índice glucémico las hacen peligrosas cuando el metabolismo ya está alterado. Durante años, nos enseñaron que las frutas son sinónimo de salud. Que mientras no haya azúcar de mesa ni dulces procesados, todo está bien. Pero la realidad es más compleja. El cuerpo no distingue entre el azúcar de una fruta madura y el azúcar que viene en un pastel. En ambos casos, si tienes resistencia a la insulina o diabetes, el resultado es el mismo: un pico rápido y peligroso en tu glucosa. Cuando comes una fruta, especialmente una muy dulce, esa dulzura proviene principalmente de 2 tipos de azúcar: glucosa y fructosa. En una persona sana, el páncreas responde liberando insulina para llevar esa glucosa a las células. Pero cuando hay resistencia a la insulina, algo muy común después de los 50, y casi inevitable en quienes ya tienen diabetes, ese mecanismo deja de funcionar con la misma eficacia. La glucosa se acumula en la sangre, la fructosa se convierte en grasa en el hígado, y lo que parecía una merienda saludable se transforma en un saboteador silencioso. Ese es el error que veo todos los días. Personas que dejan los refrescos, los panes y los postres, pero siguen comiendo frutas sin control. Y aquí es donde quiero que prestes atención. No se trata de dejar de comer fruta, sino de saber cuáles te están saboteando sin darte cuenta. La mayoría de las personas no miden sus porciones. Ven un plato de mango o una taza de uvas y piensan que están haciendo algo bueno, pero en realidad, están elevando su glucosa tanto como si comieran un dulce. Esa diferencia es lo que marca la línea entre mejorar o empeorar tu control. Quiero que te lleves una idea clara. No es la fruta la que te enferma, sino el exceso y el momento. Comer una rebanada de piña después de una comida rica en proteína puede ser tolerable, pero hacerlo en ayunas o como postre diario es lo que mantiene tus niveles de azúcar altos todo el día. En los próximos minutos voy a explicarte con detalle cuáles son esas 5 frutas que parecen inofensivas, pero que, en realidad, disparan tu glucosa más que el azúcar refinado. Y también entenderás por qué muchas personas no logran controlar su diabetes a pesar de comer sano. Así que quédate hasta el final, porque puede que una de estas frutas sea la que tú consumes cada mañana pensando que te ayuda, y en realidad te esté impidiendo mejorar. Empecemos con la número 5. Una fruta tan popular que probablemente tienes ahora mismo en tu cocina. La piña. Dulce, tropical, jugosa y refrescante. La piña es de esas frutas que parecen inofensivas porque simbolizan verano, hidratación y vida natural. Muchos diabéticos la incluyen en su desayuno pensando que es una mejor opción que un pan dulce o un jugo industrial. Sin embargo, detrás de su sabor tropical se esconde una de las frutas con mayor capacidad para elevar la glucosa en sangre. La piña tiene un índice glucémico entre 65 y 70, lo que significa que su azúcar pasa rápidamente del estómago a la sangre. Y eso, en una persona con resistencia a la insulina o diabetes, equivale a encender una chispa en un tanque de gasolina. En minutos, los niveles de glucosa se disparan y el cuerpo entra en modo de emergencia. A diferencia de otras frutas más fibrosas, la piña contiene una cantidad elevada de fructosa y sacarosa, 2 azúcares que se absorben de forma casi inmediata. En personas sin diabetes, el páncreas responde liberando suficiente insulina para controlar ese pico. Pero cuando el metabolismo está alterado, la insulina llega tarde o no actúa con la misma fuerza. El resultado, la glucosa se mantiene elevada durante horas. Para que te hagas una idea, una taza de piña en trozos equivale a casi 8 cucharadas de azúcar.
Y si esa misma cantidad se licúa para preparar un jugo, el impacto es todavía mayor. Al licuarla, rompes las fibras naturales que retardan la absorción, de modo que el azúcar entra a tu sangre casi como si bebieras una soda. Es común escuchar, pero doctor, la piña ayuda a desinflamar, es diurética. Y sí, eso es cierto. Contiene bromelina, una enzima con efecto antiinflamatorio leve, y un buen contenido de agua que puede favorecer la eliminación de líquidos. Pero ese beneficio no compensa el impacto que tiene sobre la glucosa cuando se consume en exceso o de manera aislada. Imagina una escena cotidiana. Un adulto de 60 años con diabetes tipo 2 se prepara su desayuno. Coloca una taza de piña, un café sin azúcar y una rebanada de pan integral. Piensa que está comiendo ligero. Sin embargo, en cuanto la piña entra en su sistema digestivo, su glucosa comienza a subir. 2 horas después, el medidor marca 210 mdl. Y él no entiende por qué, si solo comió fruta. El problema no es la piña en sí, sino el contexto en el que se consume. Comerla sola, en ayunas o en jugo, es como entregar al cuerpo una dosis directa de azúcar sin protección. En cambio, si esa misma porción se combina con una fuente de proteína o grasa saludable, como yogur natural sin azúcar o un puñado de nueces, la absorción se hace más lenta y el pico glucémico se modera. Sin embargo, aun con combinaciones más equilibradas, las porciones deben ser mínimas. En personas con diabetes, una porción segura no debería exceder 1/4 de taza de piña, lo que equivale a 3 o 4 trocitos pequeños. Puede parecer poco, pero es la cantidad que el cuerpo puede manejar sin generar un descontrol importante. Otro error frecuente es pensar que, al ser naturalmente hidratante, la piña puede sustituir al agua o a una bebida ligera. Nada más lejos de la realidad. Cuando se convierte en jugo, incluso sin añadir azúcar, su concentración de fructosa aumenta y se pierde la fibra. El resultado es un líquido dulce que eleva la glucosa tan rápido como un refresco pequeño. En consulta, suelo mostrar una comparación visual que sorprende a muchos pacientes. Un vaso de jugo de piña contiene casi la misma cantidad de azúcar que una gaseosa de 250 céntimo. La diferencia es que el azúcar del jugo suena más saludable, pero tu páncreas no entiende de etiquetas. Reacciona igual frente a ambas. Además, la piña madura tiene más azúcar que la verde o ligeramente ácida. Cuanto más amarilla y aromática esté, mayor es su contenido de fructosa. Y si la comes enlatada, el problema se multiplica. Esas versiones suelen venir en almíbar, con jarabe de maíz o azúcar añadida. En ese caso, ya no es una fruta, es prácticamente un postre disfrazado. Por eso es importante entender que en nutrición no existe el todo o nada, sino el equilibrio. No necesitas eliminar por completo la piña si la disfrutas, pero sí debes aprender a controlarla. Para un diabético, una pequeña porción puede ser aceptable después de una comida rica en proteína o fibra, pero convertirla en parte del desayuno diario o del jugo matutino es una receta para mantener la glucosa alta todo el día. También hay que considerar el horario. Consumir piña por la noche o antes de dormir es un error habitual. Durante el descanso, el metabolismo se desacelera y la glucosa permanece más tiempo en la sangre. Si terminas tu cena con una taza de piña para digerir, lo más probable es que despiertes con niveles de glucosa elevados al día siguiente, aunque hayas cenado ligero. Un último detalle que muchos ignoran. La sensación de limpieza que deja la piña no tiene nada que ver con depurar el cuerpo. Esa frescura proviene de su acidez y su agua, pero no significa que esté eliminando toxinas ni bajando el azúcar. Al contrario, en un organismo con resistencia a la insulina, esa dulzura ligera se transforma en combustible para mantener el azúcar alta durante horas. Si te cuesta dejarla por completo, sigue esta regla práctica. Nunca la tomes en jugo. Siempre acompáñala con proteína, yogur sin azúcar, requesón, nueces o almendras. Y no más de 1/4 de taza,
solo ocasionalmente. Con esas 3 pautas, puedes disfrutar de su sabor sin convertirla en un enemigo oculto. La piña nos enseña una lección importante. No todo lo natural es seguro, y no todo lo prohibido es malo. Lo que determina el efecto en tu cuerpo es el contexto, la cantidad y la frecuencia. Así que la próxima vez que veas esa piña dorada en tu cocina, recuerda esto. Una sola taza puede contener más azúcar que un refresco, y para un diabético, eso no es un detalle menor. Ahora que ya sabes por qué la piña puede ser tan peligrosa para tu glucosa, pasemos a la siguiente fruta. Una que, aunque también es tropical y deliciosa, es aún más engañosa, y muchos la comen creyendo que fortalece su salud. Fruta 4. Mango maduro. El mango es una de las frutas más queridas en toda Latinoamérica. Está presente en desayunos, licuados, ensaladas, postres y hasta en jugos medicinales. Su color vibrante, su aroma dulce y su sabor inconfundible lo convierten en una tentación difícil de resistir. Sin embargo, detrás de esa dulzura tropical se esconde uno de los errores más frecuentes en personas con diabetes o resistencia a la insulina. Es fruta, no puede hacer daño. Esa es la frase que más se repite cuando se habla del mango. Pero en realidad, un mango maduro puede contener hasta 45 gramos de azúcar, lo mismo que una lata de refresco mediano. El problema no es solo la cantidad, sino el tipo de azúcar que contiene y la manera en que actúa en el cuerpo. El mango maduro está cargado principalmente de sacarosa, una combinación natural de glucosa y fructosa. En un cuerpo con metabolismo saludable, la insulina puede manejar esa carga de azúcar sin dificultad. Pero cuando existe resistencia a la insulina, como ocurre en la mayoría de los diabéticos adultos, el panorama cambia por completo. La glucosa entra en la sangre y se queda allí más tiempo del necesario. La fructosa, por su parte, viaja al hígado y se convierte en grasa. El resultado, niveles de glucosa elevados durante horas, acumulación de grasa abdominal y, en muchos casos, un aumento en los triglicéridos. El mango tiene un índice glucémico medio alto, que puede variar entre 55 y 65, dependiendo del grado de madurez. Cuanto más dulce y blando esté, mayor será su capacidad de elevar el azúcar en la sangre. En cambio, el mango verde, menos maduro, contiene más fibra y menos fructosa. Sin embargo, pocas personas lo consumen de esa forma, porque prefieren el sabor intenso y jugoso del mango maduro. En consulta, es común escuchar historias como esta. Doctor, dejé los postres y el pan dulce. Ahora solo desayuno un mango con avena. Esa persona cree que está haciendo un cambio saludable, pero sin saberlo, ha reemplazado una fuente de azúcar procesada por otra fuente natural, igual de potente. La diferencia es que ahora el pico de glucosa ocurre de forma silenciosa. No se siente de inmediato, pero a lo largo del día se traduce en cansancio, somnolencia después de comer, visión borrosa y dificultad para controlar el apetito. La sensación de energía que se siente justo después de comer mango no es real energía, es un pico de azúcar temporal. Y cuando el cuerpo intenta compensarlo liberando insulina, la glucosa baja bruscamente, provocando esa sensación de hambre o debilidad que lleva a buscar más comida. Es un círculo vicioso. Dulce, energía rápida, caída, antojo. Otro error común es convertir el mango en bebida. Cuando se licúa, se pierde gran parte de su fibra natural y el azúcar se libera aún más rápido. Un vaso de licuado de mango, incluso sin azúcar añadida, puede elevar la glucosa igual que una porción de pastel. Y si además se mezcla con leche condensada o yogur comercial, el impacto es aún mayor. Hay algo que muchas personas no saben. El índice glucémico del mango se multiplica cuando se consume en ayunas. En ese momento, el estómago está vacío, la insulina está baja y el azúcar entra directo al torrente sanguíneo. Por eso, si desayunas mango solo, tus niveles de glucosa se dispararán antes de que el cuerpo tenga tiempo de reaccionar. El mango también engaña por su fama de ser rico en fibra y vitaminas. Y sí, aporta vitamina C, A
y pequeñas cantidades de fibra, pero su contenido de azúcar sobrepasa con creces esos beneficios cuando se come en exceso. Para obtener el equivalente de 2 gramos de fibra del mango, debes comer una porción que contiene casi 30 gramos de azúcar. En una persona diabética, ese intercambio no compensa. Hay un detalle interesante que explica por qué el mango parece mantener el azúcar alta durante tanto tiempo. Su contenido de sacarosa, glucosa plus fructosa, produce un doble efecto. La glucosa eleva los niveles rápidamente y la fructosa mantiene esa elevación de manera prolongada. En términos sencillos, es una subida rápida con una bajada muy lenta, y esa combinación es la peor para quienes buscan estabilizar su glucosa. Otro punto a considerar es el tamaño de las porciones. Los mangos que se venden hoy suelen ser mucho más grandes que los de hace 30 o 40 años. Un solo mango tipo Ataulfo o Manila puede pesar 300 gramos, mientras que un mango Petacón o Tommy supera los 500 gramos. Eso significa que una sola pieza puede aportar entre 180 y 200 calorías, la mayoría provenientes del azúcar. Imagina el siguiente escenario. Comes medio mango después de almorzar porque algo dulce no hace daño. 2 horas después, tu glucosa sigue arriba de 180 mAdl. Esa cifra, repetida cada día, es suficiente para que el cuerpo no logre estabilizarse nunca. Lo que parece un pequeño gusto se convierte, con el tiempo, en la causa invisible de un descontrol metabólico constante. Entonces, ¿hay alguna manera de disfrutar el mango sin afectar tanto la glucosa? Sí, pero con condiciones muy claras. 1. Porción mínima. 1 o 2 rebanadas delgadas, nunca la pieza completa. 2. Nunca en ayunas. Consúmelo solo después de una comida rica en proteína y fibra. 3. Evita el licuado o jugo. El efecto sobre la glucosa es inmediato. 4. No a diario. 1 o 2 veces por semana es más que suficiente. Si lo que buscas es esa sensación de dulzura natural, hay alternativas más seguras. La papaya verde es una excelente opción. Tiene menos fructosa, más fibra y un índice glucémico moderado. También la manzana verde, que aporta saciedad sin disparar el azúcar. Ambas te dan el placer de algo dulce, pero con un impacto mucho más controlado en tu glucosa. Hay que recordar que en nutrición, el color y el sabor engañan. Cuanto más madura y aromática sea una fruta, mayor será su contenido de azúcar. El mango, con su tono dorado y textura cremosa, es un símbolo de dulzura, pero para el cuerpo diabético, puede ser un desafío diario. En resumen, el mango maduro no es un alimento prohibido, pero sí uno que debe tratarse con respeto. Su riqueza en vitaminas no justifica sus efectos sobre la glucosa si se consume sin control. Para una persona con diabetes, una porción pequeña ocasional puede ser tolerable. Una pieza entera diaria no. El mango nos deja una lección parecida a la de la piña. No basta con que algo sea natural, debe ser compatible con tu metabolismo. Y cuando el cuerpo ya tiene dificultad para procesar la glucosa, cualquier exceso, por más natural que parezca, se convierte en una carga. Así que la próxima vez que veas un mango maduro, dorado y jugoso, recuerda esto. Su dulzura no siempre representa salud. Puede ser una de las razones por las que tu glucosa sigue alta, aunque creas que estás comiendo bien. Ahora avancemos a la siguiente fruta, una que engaña por su tamaño pequeño y su fama de antioxidante, pero que puede elevar el azúcar igual que un postre completo. Fruta 3. Uvas pequeñas, dulces y fáciles de comer. Las uvas parecen inofensivas, caben en la palma de la mano, no necesitan pelarse y se ven como una opción ligera o natural para picar entre comidas. Muchos diabéticos las incluyen en su dieta con buena intención, creyendo que una fruta tan pequeña no puede causar daño. Pero justamente ahí está el problema. Su tamaño y dulzura las convierten en una de las frutas más engañosas y peligrosas para la glucosa. Una sola porción de 10 a 12 uvas contiene alrededor de 22 gramos de azúcar, casi lo mismo que un vaso pequeño de refresco. Y lo más preocupante
Es muy fácil sobrepasar esa cantidad sin notarlo. Mientras con una manzana o un plátano sabes que estás comiendo una unidad completa, con las uvas no hay punto de referencia. Abres el refrigerador, tomas unas cuantas, vuelves por más. Y sin darte cuenta puedes haber comido una taza completa, equivalente a más de 40 gramos de azúcar. Esa taza de uvas puede elevar tu glucosa tanto como una rebanada de pastel. Pero como proviene de una fruta, el cuerpo recibe ese exceso con una falsa sensación de naturalidad. No hay sabor artificial, no hay harina, no hay dulces procesados. Pero la respuesta metabólica es la misma. El azúcar de las uvas está compuesta principalmente por glucosa y fructosa, en partes casi iguales. Ambas son absorbidas con rapidez, especialmente cuando la fruta está madura. En una persona sana, el cuerpo libera suficiente insulina para estabilizar la glucosa en poco tiempo. Pero en quienes tienen resistencia a la insulina o diabetes tipo 2, ese proceso se vuelve lento e ineficiente. El resultado es un aumento sostenido del azúcar en la sangre que puede durar varias horas. La facilidad con la que se comen también agrava el problema. Las uvas se comen sin medir, como si fueran un snack. No necesitas cuchillo, no se ensucian, y su sabor dulce estimula una zona del cerebro que asocia esa experiencia con placer. Eso hace que activen el mismo mecanismo de recompensa que los dulces o el chocolate. En otras palabras, el cuerpo no las siente como fruta, sino como una fuente de azúcar rápida y adictiva. Un estudio publicado en el Journal of Nutrition and Metabolism mostró que las frutas pequeñas y de alta densidad azucarada, como las uvas, pueden provocar picos de glucosa más rápidos que las frutas con mayor contenido de fibra. Esto se debe a que su proporción entre azúcar y fibra es desequilibrada, mucha fructosa y muy poca fibra. Para ponerlo en perspectiva, 100 gramos de uvas contienen solo 0.9 gramos de fibra, mientras que la misma cantidad de manzana verde tiene casi 3 gramos. Esa diferencia es suficiente para cambiar por completo la velocidad de absorción del azúcar. En términos prácticos, las uvas elevan tu glucosa 3 veces más rápido. Y si hablamos de su versión en jugo, el efecto es todavía peor. El jugo de uva, aunque sea natural, es una bomba de azúcar líquida. Un solo vaso puede contener hasta 35 gramos de azúcar. En personas diabéticas, eso puede representar un aumento de 80 a 120 ml en los niveles de glucosa en menos de una hora. Es, literalmente, uno de los peores líquidos que puede beber alguien que intenta mantener su glucosa bajo control. Otro mito común es que las uvas oscuras no hacen daño, porque contienen resveratrol, un antioxidante natural asociado a la salud cardiovascular. Es cierto que este compuesto está presente, sobre todo en la cáscara de las uvas negras o moradas, pero la cantidad que obtienes comiendo unas pocas uvas es mínima. Para alcanzar una dosis realmente significativa de resveratrol, tendrías que consumir tanto azúcar junto con las uvas que el beneficio desaparece. Por eso, aunque las uvas puedan tener compuestos protectores, no son una fruta adecuada para el consumo frecuente en diabéticos. Su efecto sobre la glucosa es demasiado fuerte para que los posibles beneficios antioxidantes compensen el daño. Veamos un ejemplo cotidiano. Imagina que estás viendo televisión después de cenar. Tomas un tazón pequeño de uvas para no comer nada pesado. Piensas que son naturales, que no te harán daño. Pero ese tazón contiene más de 30 uvas, equivalentes a 60 gramos de azúcar. Si revisaras tu glucosa una hora después, podrías encontrarla por encima de 220 mg/dl. Y aunque horas más tarde baje, ese pico nocturno interfiere con tu descanso, estimula el hígado a producir más grasa y debilita el control metabólico general. Otra situación habitual es consumirlas en el desayuno o mezcladas con yogur o avena. Aunque la intención sea buena, esa combinación de carbohidratos de rápida absorción eleva la glucosa justo al comenzar el día, cuando el cuerpo está más sensible a los azúcares. Si empiezas la mañana con un pico, pasarás el resto del día luchando contra la inestabilidad de tu glucosa. Entonces,
¿Qué hacer si te encantan las uvas y no quieres eliminarlas por completo? Hay formas de consumirlas con menos impacto, pero requieren control y estrategia. 1. Porción mínima. No más de 4 a 5 uvas pequeñas por vez, acompañadas siempre de una fuente de grasa o proteína saludable. Por ejemplo, con un puñado de nueces, almendras o un pedazo de queso fresco. 2. Nunca solas. Comerlas sin otros alimentos acelera la absorción del azúcar. 3. No en jugo ni batido. Al licuar, destruyes la poca fibra que tienen y multiplicas su efecto glucémico. 4. Evita comerlas en la noche. Los picos nocturnos son más prolongados y difíciles de corregir. Hay frutas que pueden reemplazar ese antojo dulce de manera más segura, como las moras o las frambuesas, que aportan antioxidantes sin tanta carga de azúcar. Pero si decides mantener las uvas, hazlo con conciencia. Piensa que cada una de esas pequeñas esferas dulces equivale a una cucharadita de azúcar líquida. En resumen, las uvas no son el enemigo, pero sí un alimento de doble filo. Su tamaño y sabor las hacen peligrosamente fáciles de abusar, y su composición las convierte en un detonante rápido para los picos de glucosa. Para una persona con diabetes, comer uvas sin control es como tomar pequeñas cucharadas de azúcar, pensando que son inofensivas. La próxima vez que abras el refrigerador y veas ese racimo brillante y tentador, recuerda esta comparación. Una taza de uvas puede subir tu glucosa tanto como una rebanada de pastel. Y si de verdad quieres cuidar tu salud, lo mejor no es prohibirlas, sino conocer tu límite. 4 o 5 uvas, acompañadas de frutos secos, pueden darte placer sin provocar descontrol. Pero más allá de eso, dejan de ser fruta y se convierten en un postre disfrazado. Así que, aunque pequeñas, las uvas nos enseñan una gran lección. La cantidad sí importa. Y cuando se trata de glucosa, unas cuantas de más pueden marcar la diferencia entre estabilidad y descontrol. Ahora pasemos a la siguiente fruta, una de las más consumidas en el mundo y, paradójicamente, una de las más malinterpretadas: el plátano maduro. Fruta 2. Plátano maduro. El plátano es, sin duda, una de las frutas más populares del mundo. Está presente en casi todos los hogares, en los desayunos, los licuados y las meriendas de la tarde. Su textura cremosa, su sabor dulce y su practicidad lo convierten en un alimento fácil de consumir, incluso para quienes buscan comer sano. Pero esa fama de saludable puede convertirse en un problema serio cuando se tiene diabetes. Muchos diabéticos lo utilizan para energía, pensando que es una opción natural y segura frente a otros carbohidratos. Pero la verdad es que, a medida que el plátano madura, su índice glucémico se dispara, pasando de 45 en estado verde a más de 70 cuando la cáscara ya está completamente amarilla o con manchas negras. Esto significa que el mismo plátano que un día no afectaba tanto tu glucosa, puede ser el responsable de un aumento de azúcar significativo solo por estar más maduro. El error más común es pensar, el plátano es bueno para el potasio, así que no me hace daño. Y sí, es cierto que contiene potasio, un mineral fundamental para la salud cardiovascular, la función muscular y la regulación de la presión arterial. Pero lo que casi nadie menciona es que también contiene una gran cantidad de glucosa y almidón, rápidamente digerible, especialmente en su forma madura. De hecho, un plátano mediano puede aportar entre 22 y 25 gramos de azúcar, y cuando está muy maduro, esa cifra puede subir aún más. El cuerpo reacciona ante esa dulzura de la misma forma que lo haría con cualquier otro carbohidrato de rápida absorción. La glucosa entra en la sangre en cuestión de minutos. La insulina intenta compensar, pero si existe resistencia a la insulina, como ocurre en la mayoría de las personas con diabetes tipo 2, esa glucosa permanece circulando más tiempo del normal. El resultado: un pico de azúcar que puede durar hasta 3 o 4 horas. La confusión con el plátano viene de su dualidad. Por un lado, es una fruta nutritiva, aporta potasio, vitamina B6 y magnesio,
Pero por otro, es un carbohidrato concentrado con una densidad energética mucho mayor que la mayoría de las frutas. Esa combinación puede ser beneficiosa para un deportista que necesita energía inmediata, pero no para una persona con metabolismo lento o resistencia a la insulina. Además, su textura cremosa y su sabor agradable hacen que sea fácil comer más de uno. Y como es natural, la mayoría no se siente culpable. Un paciente puede decir: «Doctor, solo comí 2 plátanos en el desayuno, sin azúcar, con avena y leche. Pero ese desayuno, aunque parezca saludable, puede contener más de 60 gramos de carbohidratos. Es decir, casi lo mismo que una comida completa. Si después de eso la persona mide su glucosa, es muy probable que supere los 200 mAdl. Otro punto importante es la madurez del plátano. En su estado verde, la mayor parte de sus carbohidratos son almidones resistentes, que el cuerpo no puede digerir completamente, y que funcionan casi como fibra. Pero a medida que el plátano madura, esos almidones se transforman en azúcares simples, glucosa, fructosa y sacarosa. Por eso el sabor cambia de neutro a muy dulce, y también por eso el impacto sobre la glucosa se multiplica. El plátano maduro no solo eleva el azúcar, sino que además mantiene ese nivel elevado por más tiempo, porque la combinación de azúcares simples y almidones facilita una absorción prolongada. Es decir, no solo te sube rápido, sino que tarda en bajar. Algunas personas creen que el problema se resuelve si lo consumen con avena, yogur o miel. Pero eso solo agrava el pico glucémico. Es como sumar azúcar sobre azúcar. La clave no está en acompañarlo con más carbohidratos, sino en reducir la cantidad o cambiar el tipo de fruta. Si lo que te interesa es el potasio, hay alternativas mucho más seguras. El aguacate, por ejemplo, contiene casi la misma cantidad de potasio que un plátano, pero sin azúcar. Además, aporta grasas saludables que ayudan a estabilizar la glucosa y a proteger el corazón. También puedes obtener potasio de verduras como las espinacas, el brócoli o el jitomate. Un dato que pocos conocen: cuando el plátano está verde, su índice glucémico es moderado, y su almidón resistente alimenta las bacterias buenas del intestino. Esto puede mejorar la digestión y, de manera indirecta, la sensibilidad a la insulina. Pero una vez que el plátano madura, ese beneficio se pierde casi por completo. Por eso, si decides consumirlo, elige siempre el plátano verde o apenas amarillento, nunca el completamente maduro. Y aún así, la porción debe ser mínima: 1/3 o medio plátano pequeño, acompañado de una fuente de proteína o grasa saludable, como yogur natural sin azúcar o unas almendras. Evita, sobre todo, el licuado de plátano. Ese es uno de los errores más comunes. Al licuarlo, rompes las fibras y haces que el azúcar llegue a la sangre de manera inmediata. Además, la mayoría de las personas añade leche, avena o miel, lo que convierte esa bebida natural en un cóctel de azúcar. Si lo haces en la mañana, empezarás el día con un pico glucémico que durará varias horas. El plátano maduro también tiene otro efecto poco mencionado: estimula el apetito. Su rápida absorción provoca una subida de azúcar seguida por una bajada brusca. Esa caída genera una sensación de hambre o ansiedad por más carbohidratos, lo que lleva a comer en exceso. Por eso muchas personas notan que, tras desayunar un plátano, sienten hambre antes del mediodía. Hay quienes afirman que una fruta nunca puede hacer daño. Y en general, esa idea funciona para alguien sano. Pero cuando existe diabetes, las reglas cambian. No se trata de satanizar la fruta, sino de entender cómo reacciona tu cuerpo ante ella. En el caso del plátano maduro, el impacto es tan alto que puede anular los beneficios de cualquier otro esfuerzo que hagas para controlar la glucosa. La clave está en la moderación y en el conocimiento. Comer medio plátano verde con proteína puede ser aceptable. Comer 2 plátanos maduros al día, en licuado o como postre, es una forma segura de mantener la glucosa fuera de rango. En resumen, sí,
El plátano es rico en potasio, pero no es inocente para los diabéticos. Sí, aporta energía rápida, pero esa energía proviene del azúcar. Y sí, puedes disfrutarlo de vez en cuando, pero solo si controlas la cantidad y el punto de madurez. El plátano maduro nos enseña que incluso los alimentos más simples pueden tener un doble rostro. Lo que para uno es energía, para otro puede ser un obstáculo. En el mundo del metabolismo, el contexto lo cambia todo. Así que la próxima vez que veas un racimo de plátanos en tu mesa, observa su color. Si está verde, es un aliado moderado. Si está dorado y con manchas negras, es un enemigo seguro para tu glucosa. Y si lo que buscas es potasio y energía estable, no mires al plátano, mira al aguacate. Porque en la nutrición, el color amarillo puede parecer salud, pero en realidad, cuando se trata del azúcar en sangre, es una señal de alerta. Ahora avancemos hacia la fruta que ocupa el primer lugar en esta lista, la más concentrada, la más dulce y, sin duda, la más peligrosa para la glucosa en personas con diabetes. Fruta 1. Higos, dátiles y frutas secas dulces. Llegamos a la número 1 de esta lista, y no por casualidad. Los higos, dátiles y otras frutas secas dulces encabezan el ranking de las más peligrosas para la glucosa. Son las más concentradas, las más dulces, y paradójicamente, las más engañosas, porque su origen natural hace creer a muchos que son energía saludable. Sin embargo, para una persona con diabetes, son prácticamente azúcar pura comprimida en forma de fruta. Un solo dátil contiene alrededor de 5 gramos de azúcar. Eso significa que comer 4 dátiles equivale a consumir el azúcar de un refresco pequeño. Un solo higo seco aporta cerca de 8 gramos de azúcar, y si comes 3 o 4, tu cuerpo recibe una carga de glucosa equivalente a una rebanada de pastel. Y lo más peligroso es que casi nadie se detiene en esa cantidad, porque son pequeños, sabrosos, y se comen con facilidad como un bocadillo. La razón detrás de este poder dulce está en el proceso de deshidratación. Cuando se elimina el agua de una fruta, todo su azúcar queda concentrado. Es decir, la fruta se encoge, pero su contenido de fructosa y glucosa permanece intacto. Lo que antes era una porción razonable de fruta fresca, se convierte en una bomba azucarada en miniatura. En una persona con metabolismo normal, eso puede representar un pico temporal. Pero en una persona con resistencia a la insulina, es un verdadero desastre para la glucosa. El ejemplo más claro son los dátiles. Son muy populares en dietas naturales o energéticas, y se promocionan como sustitutos del azúcar refinado. Pero la diferencia es mínima. Mientras una cucharadita de azúcar contiene 4 gramos de sacarosa, un dátil mediano contiene casi lo mismo. Si se usan para endulzar batidos, postres o barras saludables, el resultado es una fuente de energía rápida que eleva la glucosa igual que el azúcar de mesa. Los higos secos, por su parte, también tienen un perfil engañoso. Son ricos en calcio, potasio y antioxidantes, pero todo eso queda opacado por su altísimo contenido de azúcar y carbohidratos simples. La fibra que conservan no es suficiente para frenar la velocidad de absorción. Por eso, el cuerpo responde con una rápida elevación de la glucosa, seguida de una sobrecarga de insulina. Ese ciclo repetido, día tras día, acelera la fatiga pancreática y empeora la resistencia a la insulina. Y si a esto sumamos otras frutas secas dulces, como pasas, ciruelas pasas, orejones de durazno o peras deshidratadas, el panorama no mejora. Aunque conserven algunos micronutrientes, su composición azucarada supera los 60 a 70 gramos de azúcar por cada 100 gramos de producto. En otras palabras, comer un puñado de frutas secas puede equivaler a ingerir más azúcar que una barra de chocolate. Imagina este escenario. Una persona con diabetes se prepara un tazón de avena y le agrega solo un puñito de pasas y dátiles picados. Cree que es un desayuno saludable, pero en realidad acaba de añadir más de 25 gramos de azúcar a su plato. 2 horas después, su glucosa está por encima de 200 miligramos de y no entiende por qué, si no comió nada malo.
El error está en pensar que lo natural siempre es inocente. Las frutas secas dulces tienen otra característica que las vuelve más problemáticas: la falta de agua y volumen. Como son pequeñas y ligeras, no generan sensación de saciedad. Puedes comer una decena sin sentirte lleno, lo que facilita un exceso enorme de azúcar sin darte cuenta. Con las frutas frescas, la cantidad de agua y fibra genera cierta plenitud que ayuda a detenerse. Con las secas, eso desaparece por completo. Además, cuando se compran comercialmente, muchas de estas frutas deshidratadas vienen bañadas en jarabe, azúcar añadida o miel para mejorar su sabor y conservación. Eso multiplica su impacto glucémico. Incluso las versiones sin azúcar añadida siguen siendo extremadamente dulces, porque la concentración natural ya es alta. Algunas personas defienden su consumo porque aportan energía rápida o tienen minerales esenciales. Y es cierto, pero esa energía rápida es exactamente lo que un diabético no necesita. La meta en el control de la diabetes es mantener la glucosa estable, no provocarle altibajos. Cada vez que comes un alimento que dispara tu azúcar, obligas al páncreas a trabajar de más, y con el tiempo ese esfuerzo pasa factura. Otra creencia popular es que las frutas secas son una alternativa más sana al postre. Y si bien pueden serlo para alguien sin problemas de glucosa, en una persona con diabetes representan un postre disfrazado de saludable. No importa si provienen del dátil, del higo o de la uva, su efecto sobre la glucosa es prácticamente el mismo. Entonces, ¿hay alguna forma de consumirlas sin perder el control? La respuesta es sí, pero con muchas precauciones. 1. Porción mínima. Si decides comerlas, que sea una o dos piezas pequeñas, un dátil o un higo seco, acompañadas siempre de proteína o grasa saludable, como nueces o yogur natural. 2. Nunca en ayunas ni como snack. Su absorción es inmediata si el estómago está vacío. 3. Evita mezclarlas con avena, miel o frutas frescas. Eso convierte un desayuno sano en una bomba de azúcar. 4. Prefiere frutas frescas reales. La papaya verde, la manzana verde o las fresas naturales te darán dulzura con menos impacto glucémico. Incluso dentro del mundo de las frutas secas hay diferencias. Las nueces, almendras y semillas también son técnicamente secas, pero su composición es totalmente distinta. Son grasas y proteínas, no azúcares. Por eso se consideran seguras y hasta beneficiosas para diabéticos. En cambio, los dátiles, higos y pasas son lo opuesto. Azúcar con trazas de fibra y minerales. Un detalle interesante es que, aunque los dátiles tienen un índice glucémico moderado, alrededor de 55, su carga glucémica es altísima. Esto significa que, aunque el azúcar se absorba un poco más lento, la cantidad total sigue siendo excesiva. En otras palabras, el problema no es solo qué tan rápido sube tu azúcar, sino cuánto sube y cuánto tiempo permanece alta. En resumen, los higos, dátiles y demás frutas secas dulces no son malas porque sean artificiales, sino porque la naturaleza concentró en ellos una cantidad de azúcar que el cuerpo de un diabético no puede manejar adecuadamente. Una pequeña porción puede tolerarse, pero comerlos a diario o en exceso equivale a sabotear tu propio tratamiento. Su mensaje final es claro: no todo lo que viene del árbol es saludable para todos los cuerpos. Una fruta seca puede ser medicina para un atleta, pero veneno para un diabético. La diferencia está en el metabolismo. Así que la próxima vez que veas esos dátiles brillantes o esos higos secos en el supermercado saludable, recuerda esto. Una cucharadita de azúcar y un dátil tienen el mismo efecto sobre tu glucosa. Y aunque uno venga en envoltorio natural y el otro en bolsa refinada, para tu cuerpo la historia termina igual, con un pico de azúcar que tu páncreas no puede manejar. Si buscas un toque dulce, opta por frutas frescas y controladas, o por pequeñas porciones de frutos rojos, que ofrecen antioxidantes sin ese exceso de azúcar. Tu glucosa, tu hígado y tus riñones te lo agradecerán.
Estas frutas secas dulces cierran nuestra lista porque representan el máximo ejemplo del engaño nutricional, dulzura natural, apariencia saludable y un efecto metabólico devastador. Y si algo debemos aprender de ellas, es que la clave no está en el origen del azúcar, sino en la cantidad que tu cuerpo puede tolerar. Ahora que conoces las 5 frutas que más disparan la glucosa, entenderás por qué a veces los niveles de azúcar siguen altos, aunque creas que estás comiendo bien. El control no está en dejar de comer, sino en saber qué, cuánto y cuándo. Tus decisiones diarias pueden marcar la diferencia entre vivir con la glucosa fuera de control o mantenerla en equilibrio, sin renunciar al placer de comer con inteligencia. La piña refresca, el mango alimenta, el plátano da energía. Pero para un diabético, la forma y la cantidad lo son todo. Ninguna de estas frutas es mala por naturaleza. Lo que las convierte en un problema es el contexto, el momento del día, la madurez, la porción y sobre todo el estado de tu metabolismo. Lo que para una persona sana puede ser un desayuno perfecto, para alguien con resistencia a la insulina puede ser el inicio de un día con la glucosa fuera de control. Controlar la diabetes no consiste en prohibir todo lo dulce, sino en aprender a identificar lo que tu cuerpo puede tolerar. Y eso requiere observación, paciencia y disciplina. Cada vez que comes una fruta, el cuerpo te da señales. Cómo te sientes, si tienes sed, sueño o hambre poco después. Esas pequeñas pistas son el lenguaje de tu organismo tratando de decirte si esa elección fue adecuada o no. Por eso, más allá de las calorías o los gramos de azúcar, lo importante es la respuesta real de tu cuerpo. Y ahí entra la herramienta más poderosa que tiene cualquier persona con diabetes: el monitoreo constante. Controla tu glucosa en ayunas y 2 horas después de comer. Esa comparación te mostrará con claridad qué alimentos te ayudan y cuáles te sabotean. Muchas veces la sorpresa no está en el postre o en el pan, sino en esa fruta inocente que creías saludable. También revisa tu hemoglobina glucosilada cada 3 meses. Ese análisis refleja el promedio de tu glucosa durante todo ese tiempo y te dirá si tus decisiones diarias están funcionando. No sirve de nada tener un día bueno si los siguientes 30 son un descontrol. La constancia es el verdadero tratamiento. Recuerda, no puedes mejorar lo que no mides. Un simple registro puede revelar patrones que cambiarán tu forma de comer. Tal vez descubras que el mango que tanto disfrutas solo te conviene en trozos pequeños y después del almuerzo, o que la piña solo es segura cuando la combinas con proteína. Esa información vale más que cualquier receta. Tu cuerpo no te castiga, solo responde a lo que le das. Cada fruta puede ser medicina o veneno según el momento y la cantidad. Esa es la verdad que pocas personas dicen en voz alta. Lo natural no siempre significa saludable, y lo prohibido no siempre significa dañino. La clave está en el equilibrio. Ninguna fruta por sí sola arruina la salud. Lo que la vuelve peligrosa es la repetición diaria, el exceso constante, el solo un poquito que se repite todos los días. La diabetes no se descontrola por una comida aislada, sino por una suma de pequeños errores que se acumulan con el tiempo. Pero así como los malos hábitos dañan, los buenos hábitos también se acumulan. Cada decisión correcta ayuda a tu páncreas, a tu hígado y a tus riñones a trabajar con menos esfuerzo. Y aquí está la parte esperanzadora. Tu cuerpo puede mejorar. A cualquier edad, incluso después de los 60 o 70 años, el metabolismo sigue respondiendo. Solo necesita que lo escuches, que le des tiempo y que le ofrezcas los alimentos correctos. Si hoy eliges controlar las frutas que comes, en pocas semanas notarás cambios en tu energía, tu sueño y tus niveles de glucosa. La alimentación no es una lista de prohibiciones, sino un mapa para orientarte. Las frutas no son enemigas, pero tampoco son inocentes. Si aprendes a reconocer su poder, podrás usarlas a tu favor. No se trata de vivir con miedo al azúcar, sino de entender cómo cada bocado cuenta. Piensa en tus frutas favoritas como herramientas. Algunas te sirven para recuperar energía, otras para hidratarte, y algunas, como las que vimos hoy,
necesitan moderación o sustitución. La sabiduría no está en eliminarlas, sino en saber cuándo y cuánto comerlas. Así que la próxima vez que tengas una piña, un mango o un racimo de uvas frente a ti, recuerda que el conocimiento es tu mejor defensa. No es el azúcar lo que te enferma. Es la ignorancia de cómo actúa en tu cuerpo. Cuida tus niveles, controla tu glucosa, y no olvides revisar tu hemoglobina glucosilada cada 3 meses. Esas cifras no son solo números, son el reflejo de tus decisiones diarias. Tu cuerpo no se rinde, solo espera que lo escuches. Y cuando aprendes a hacerlo, incluso una vida con diabetes puede ser una vida llena de energía, sabor y equilibrio. Porque en nutrición, como en la vida, el poder no está en lo que quitas, sino en lo que eliges con conciencia.